con una conferencia que os va a gustar. Bueno, ella es medium, como he dicho antes, es una trabajadora incansable, muy querida por todos nosotros, que como dice María Jesús, se lo ha currado mucho y yo estoy segura que os va a gustar y resultar muy interesante la conferencia. Va basada sobre el periespíritu, que es muy importante conocerlo. Algunos de nosotros ya lo sabemos, otros tendrán dudas y para algunos pues será una cosa nueva. Es un tema muy importante dentro del espiritismo, entonces conocerlo y saber las funciones y las características que tiene es fundamental. Después, como dice María Jesús, para que se vaya contenta Pilar, hacerle preguntas, pero bueno, yo como amiga os digo que tampoco la avasalláis, que ella se la ha currado tanto como para que os resulte muy fácil y muy comprensible todo. Así que recibamos con un fuerte abrazo a Pilar. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber asistido, porque sin vosotros mi conferencia no tiene sentido. Yo he hecho un esfuerzo por quererlo simplificar: perispíritu, naturaleza, formación, propiedades y funciones. Mira, nos está diciendo la palabra perispíritu alrededor del espíritu. Este cuerpo perispiritual funciona en otra franja vibratoria diferente a la que nosotros estamos, siendo intermediario en dimensiones distintas de la vida. Forma parte de la vida espiritual y de la parte de la materia. Es el encargado de decirle al espíritu qué le pasa a nuestro cuerpo, si tiene miedo, si tiene frío, y al mismo tiempo recibe la información del espíritu que le informa de lo que siente, si está triste o feliz, y el perispíritu se lo comunica al cuerpo físico. Es un gran intercomunicador. Nos dice el espíritu de Manuel que el intento de explicarlo en detalle es una tarea extremadamente difícil, porque es un enigma fascinante. La base de los estudios del perispíritu tiene orígenes anteriores al espiritismo, pero a través de estas nobles enseñanzas de los espíritus para Kardec, se formó una base singular de entendimiento para profundizar los estudios de la realidad del perispíritu. En la introducción del libro de los espíritus encontramos la siguiente lección. En el hombre hay tres cosas. Primera, el cuerpo o ser material, análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segunda, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Y tercera, el lazo que une al alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Y luego nos dice, el lazo o perispíritu que une al espíritu al cuerpo es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más densa, o sea, el cuerpo, nuestro cuerpo. El espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, aunque puede volverse accidentalmente visible, e incluso tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Esto es una introducción del libro de los espíritus para que vayamos cogiendo el hilo. Fue Allan Kardec quien acuñó la palabra perispíritu para hacer comprender la acción del espíritu sobre la materia. Le dio el nombre en alusión al periesperma, que es una fina membrana transparente celular que se encarga de las reservas nutritivas de algunas semillas. A ver, esto es una forma de poder explicar muy sencilla, pero es solamente una comparación. Primero, a ver, tenemos la semilla. Esto es el germen, lo que compararíamos como si fuera el espíritu. Luego tenemos, segundo, la membrana, ¿no?, que es el periesperma, que la compararíamos con el periespíritu. Y luego, por último, tendríamos la cáscara, que es todo esto que está afuera, que la compararíamos con el cuerpo físico. O sea,
Y ahora mismo, si esto no te estamos hablando de que es una semilla, esto en su momento será un árbol, pero ahora no es un árbol, simplemente es una semilla. Pues cuando lo comparamos, decimos lo mismo, que si esto es la semilla del espíritu, pero todavía no es un espíritu. ¿Entendemos? O sea, que podamos con este ejemplo llevar un poco, asimilar espíritu, perispíritu y cuerpo. Pero cuando señalemos que estamos hablando de un fruto, pero todavía el árbol no está ahí, pero ese fruto, si lo sembramos, le dejamos su tiempo y su proceso, entonces se convertirá en árbol, ¿no? Pues lo mismo en comparación será con el perispíritu. Pongamos otro ejemplo también para que nos vaya informando. Con estos, pongamos el ejemplo, por ejemplo, comparemos estos tres cuerpos con un carro, un caballo, un cochero que lo dirige. El carro equivale al cuerpo físico. El animal se puede comparar con el perispíritu y el cochero simboliza nuestro espíritu. Es el animal quien tira del carro, pero es el cochero el que está dirigiendo. Nosotros hacemos igual. El perispíritu es el intermediario, que sería entre el carro y el animal, pero quien dirige sería el Señor, que sería el espíritu, que es el que verdaderamente dirige todo. Kardec lo resumió maravillosamente en obras póstumas, de nos decir, el espíritu decide, el perispíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Son tres partes importantes para que sepamos siempre que aunque el perispíritu es una parte esencial, pero que sepamos siempre que es el espíritu el que decide todo en todas las existencias. Aunque el perispíritu está haciendo su papel, nunca olvidemos que el espíritu es el que va a hacer que el perispíritu se mueva. Luego, él lo transmite, porque es el intermediario, al cuerpo físico. Los tres elementos se complementan mientras estamos encarnados, para que podamos desarrollar el trabajo de crecimiento espiritual, llegar a la perfección a lo que todos estamos llamados, queramos o no. Dice, el perispíritu es conocido desde las más remotas antigüedades con diferentes nombres. Hipócrates lo llamó el Hermón, Plotino lo identificó como cuerpo astral, Paracelso cuerpo aéreo o ígneo, Tertuliano lo indicó como cuerpo vital del alma, Orígenes como aura, el apóstol Pablo lo refería como cuerpo espiritual o cuerpo incorruptible. En el budismo esotérico es designado por Karamupa, los egipcios como Ka, la cábala hebraica como Ruach, Aristóteles como cuerpo sutil o etéreo, Confucio lo identificó como cuerpo aeriforme y Juana de Ángeles lo nombra como cuerpo astral. Lo mismo que las escuelas esotéricas, existen pues muchísimos nombres más para poderlo mencionar, pero con estos pues yo creo que ya llevamos bastante. En el libro de los espíritus se reservan varias preguntas específicas sobre el perispíritu para que tengamos más claro su entendimiento y así comprender las leyes divinas que enlazan el alma humana. Nos dice la pregunta 93. ¿El perispíritu propiamente dicho se halla cubierto como algunos pretenden o está rodeado de una sustancia determinada? Y la respuesta de los espíritus es: el espíritu se encuentra revestido de una sustancia vaporosa para ti, todavía muy grosera para nosotros, lo bastante porosa, sin embargo, para que pueda elevarse en la atmósfera y transportarse donde quiera. La pregunta 94 nos dice: ¿dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? Y nos responde: del fluido universal de cada planeta. De ahí que no sea idéntica en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu muda de envoltura, como vosotros cambiáis de vestimenta. Y la pregunta 94a nos dice:
Así, cuando los espíritus que habitan en un mundo superior vienen al nuestro, toman un perispíritu más denso, es necesario que se revistan con vuestra materia, ya lo hemos dicho. Y por último, la pregunta 95 dice: ¿la envoltura semimaterial del perispíritu adopta formas determinadas y puede ser perceptible? Y nos responden: sí, una forma que plazca al espíritu, y así se os aparecerá en ocasiones, ya sea durante vuestros sueños o cuando os halláis en estado de vigilia, y así también puede adoptar una forma visible, incluso palpable. Hay muchas maneras de definir el perispíritu. Pues yo he intentado, vamos a mencionar algunas de ellas para ver si nos queda más claro la idea. Dice: el perispíritu, sustancia semimaterial que sirve de primer envoltorio al espíritu y liga el alma con el cuerpo. El perispíritu es el modelo organizador biológico que se encarga de plasmar en el cuerpo físico las necesidades morales evolutivas a través de los genes y cromosomas, puesto que siendo indestructible se hace etéreo, se purifica durante los procesos reencarnatorios. Es el conductor de la energía que establece la duración de la vida física, así como es responsable por la memoria de las existencias pasadas, que archiva en las telas sutiles del inconsciente actual, proporcionando reflejos o recuerdos esporádicos de las existencias que ya hemos vivido. Este vehículo sutil y organizador es el encargado de fijar en el cuerpo los traumas emocionales, así como las aspiraciones de belleza, del arte, de la cultura, plasmando en los sentimientos las tendencias y las posibilidades de realizarlas. Y seguimos con el perispíritu. Es el envoltorio sutil, perenne del alma, que posibilita su interacción con los medios espirituales y físicos. Esto es todo repetido, pero para que veamos cómo cada persona, sobre todo estas personas específicas que hacen estos textos, cómo lo ven de distinta manera, siendo lo mismo. Voy a decir más o menos un poquito para que veamos estos personajes, que es para ellos el perispíritu. Allan Kardec dice: el perispíritu, envoltura semimaterial del espíritu en los encarnados, sirve de lazo o intermediario entre el espíritu y la materia. En los espíritus errantes, quiere decir en los espíritus que están en el mundo espiritual, constituye el cuerpo fluídico del espíritu. León Denis nos dice sobre el perispíritu: envoltorio fluídico, permanente, invisible a nuestros sentidos naturales, que acompaña al alma en su evolución infinita y con ella se mejora y purifica. Este texto está en el libro Después de la muerte. Y sigue diciendo: el alma durante la vida corporal como después de la muerte está constantemente revestida de una envoltura fluídica, más o menos etérea o sutil, participando del alma y del cuerpo material. El perispíritu le sirve de mediador, transmite a las almas las impresiones de los sentidos y comunica al cuerpo las voluntades del espíritu. En el momento de la muerte se desprende de la materia tangible, abandona el cuerpo a las descomposiciones de la tumba, pero inseparable del alma conserva la forma exterior de su personalidad. André Louis lo llamó también psicosoma o cuerpo espiritual. Yo he leído muchos textos en los que me aparecía la palabra psicosoma, y hasta que ya me di cuenta al principio de que se estaba refiriendo a lo mismo, yo creo que hay muchas personas que esto les puede pasar, ¿no? Entonces, el psicosoma nos está diciendo que la psico se nos define como alma activa o mental, y soma como materia corporal de un organismo vivo. Esta palabra la encontramos muy a menudo en varios textos, en sustitución del perispíritu como palabra. El perispíritu, este cuerpo espiritual, posee todo el equipamiento de recursos automáticos que gobiernan a los millones de entidades microscópicas al servicio de la inteligencia, en círculos de acción en que demoramos. Woodward, filósofo escocés, estudiando
estudiándolo, dice: el perispíritu es el mediador plástico a través del cual pasa el torrente de materia fluente que destruye y reconstruye incesantemente el organismo vivo. Y por último, Joan Gaspar Lavater, que fue un escritor, filósofo, teólogo, protestante, suizo, de lengua alemana, vivió en 1741 a 1801 y escribió en una carta que le mandó a la emperatriz rusa que decía: el alma perfecciona su existencia en su materia las cualidades del cuerpo espiritual, vehículo que con el que continuará su existencia después de la muerte y por el cual concebirá, sentirá y actuará nuevamente en las existencias sucesivas. Podemos ver cómo desde tiempos muy remotos ha sido percibido por personajes muy ilustres. O sea que el perispíritu ya tiene su parte anterior, que el espiritismo lo que ha hecho a través de la comunicación de los libros de la codificación y de los espíritus, mandarnos la información para que nosotros lo activamos. El perispíritu se modifica con cada encarnación que realiza y con cada viaje al mundo espiritual que hace entre una vida y otra, bajando y aprendiendo, siendo esto una necesidad de la ley de progreso. Se ha comprobado que nuestras enfermedades, producto de nuestras angustias y frustraciones, se manifiestan primero en el perispíritu y luego pasan al cuerpo físico. Un cuerpo influencia al otro porque se interconectan permanentemente. Obviamente, el que comanda todo es el espíritu, que es quien piensa. Recordemos que el espíritu o alma, aparte de ser el principio inteligente de la creación, es esa llama divina que nos hace ser lo que somos, es el pedacito de Dios del que estamos hechos, es nuestra esencia. Unión del principio espiritual con la materia. En la Génesis, capítulo 11, ítem 10 y 11, nos dice: la materia debía ser el objeto de trabajo del perispíritu, a efecto de desarrollo de sus facultades, pero era necesario que éste pudiese actuar sobre aquella razón por la cual fue destinado a habitarla, así como el leñador habita en el bosque. La materia sería a la vez el objeto e instrumento de trabajo, pero Dios no quiso unir al espíritu con la piedra rígida, sino que prefirió crear cuerpos organizados, flexibles y capaces de recibir los impulsos de la voluntad, que se prestan a todos los movimientos. El cuerpo es a la vez envoltura e instrumento del espíritu, y a medida que éste adquiere nuevas actitudes, se reviste de la materia apropiada al nuevo tipo de trabajo que va a realizar. Exactamente como un obrero, a medida que perfecciona su obra, se vale de instrumentos más delicados. Para ser más exacto, es preciso decir que es el propio espíritu el que moldea su envoltorio y lo apropia a sus nuevas necesidades. Lo perfecciona y lo desenvuelve y completa el organismo. A la medida que experimenta la necesidad de manifestar nuevas facultades, en una palabra, lo va tallando el cuerpo, lo va tallando de acuerdo con su inteligencia. No se puede concebir el espíritu sin el perispíritu, mientras esté ligado en la mínima parte de la materia. El espíritu precisa de un intermediario semimaterial que participe tanto de las propiedades de la materia densa como de las características de la vida espiritual. Por su esencia espiritual, el principio inteligente, aquel que se convertirá en espíritu con su avance evolutivo, no puede obrar sobre la materia, necesita de un vehículo intermediario que amortigue la diferencia en las vibraciones que existe entre esa condición espiritual y la materia, permitiéndole poder interactuar en el cuerpo físico. Nos tiene que quedar claro, y eso quiero que quede bastante nítido, que el perispíritu no es el espíritu. Yo sé que algunos de vosotros pues diréis: oye, ya lo sabemos, ¿no? Pero por si hay alguien que lo ignora, para que no lo confunda. Sino que el espíritu está revestido de él y que es su compañero inseparable en todas sus existencias. Siempre es el mismo espíritu, perispíritu, si está encarnado o está en el mundo espiritual. La diferencia estará en base a su modificación, a causa de su adelanto.
O sea que el perispíritu que tenemos siempre es el mismo. El punto inicial del espíritu es una de las cuestiones que se prenden al origen de las cosas y Dios guarda su secreto. El perispíritu, en unión con el espíritu, es ese principio inteligente. Partiendo de los grados más primitivos, comenzó junto a nosotros cuando éramos solamente mónadas o átomos, desde los seres unicelulares a los pluricelulares, en un proceso evolutivo de transformación, transfiriéndose por los 4 reinos donde va progresando y haciendo mutaciones. Duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. Se va individualizando poco a poco, se va ensayando para la vida hasta convertirse en espíritu. El espíritu, junto a su perispíritu, realiza todas las encarnaciones que son necesarias, variando el número según cada persona necesite para realizar su trabajo de adelantamiento. A medida que va progresando, va pasando por mundos habitados muy distintos, en grado de adelanto o inferioridad, en su formación planetaria, física y moral. Naturaleza del espíritu. La naturaleza de la envoltura fluídica o perispiritual siempre está en relación con los grados de adelanto moral del espíritu. Según la condición moral del espíritu, corresponde, por así decirlo, una determinada densidad del espíritu. A mayor inferioridad, mayor densidad, es decir, un perispíritu más grosero con mayor condensación fluídica. Está claro que hasta los envoltorios fluídicos más toscos permanecen imponderables, o sea, inapreciables, pero dentro de la relatividad de las cosas se puede admitir un peso específico para el envoltorio perispiritual. Los de mayor peso específico retienen a los espíritus en las regiones inferiores, imposibilitando su acceso a planos más elevados, y por eso mismo la salida hacia mundos superiores. La acentuada densidad de un gran número de espíritus los lleva a que los confundan con el cuerpo físico. Esto le pasa a muchos hermanos desencarnados, que tienen tanta densidad, ellos ven su perispíritu, como ven su cuerpo, se creen que están vivos y se creen que ese es su cuerpo material. Por eso se consideran todavía encarnados y viven en la tierra, imaginándose entregados a las ocupaciones que les eran habituales, como ir a trabajar y apegados a los seres queridos. Y esto suele pasar, Los perispíritus de los espíritus superiores, de reducido peso específico, les confiere una liviandad que les permite vivir en los planos elevados, y así como su desplazamiento a otros mundos. Claro está que tales espíritus pueden descender a los planos inferiores, incluso encarnar en ellos. Traen los elementos constitutivos del planeta que van a habitar, formando un nuevo cuerpo fluídico, y cumplir nuevas misiones si son necesarias. Normalmente, dada la sutileza de su envoltorio perispiritual, no son percibidos por los espíritus inferiores. Por este motivo los traen a las mesas mediúnicas, porque ciertas entidades de baja vibración ni los ven ni los oyen mentalmente. Los fluidos perispirituales se construyen por la acción de la voluntad del espíritu, en verdaderas palancas que le permiten producir golpes, ruidos, movimientos, objetos, etc. Todos sabemos que en condiciones normales el perispíritu es invisible, pero en razón de las modificaciones que pueda experimentar por acción de la voluntad del espíritu, puede volverse visible. Esas modificaciones consisten en una especie de condensación o unas nuevas disposiciones de las moléculas que componen ese envoltorio fluídico. Pero no basta con desearlo, esa visibilidad para obtenerla. La modificación del perispíritu requiere la existencia de ciertas circunstancias que no siempre les es concebido para mostrarse a alguien. O sea, un espíritu si quiere aparecerse, bueno, ya lo hago. Pues también tiene el mundo espiritual sus normas. Formación. Está formado de materia sutil, porosa y plástica, formada por un conjunto de capas o camadas concéntricas de materia
hiperfísica, como puede ser condensada, electromagnética, etc. Cada vez menos condensada a medida que se aleja del cuerpo físico. Eso es. Algo parecido a las capas de una cebolla. Estas capas tienen diferentes colores, diferentes vibraciones, diferente volumen y diámetro. Cuanto más cerca están del cuerpo físico, mayor es su diámetro de acción y mayor su densidad. Cuanto más alejadas de la materia, menor es el diámetro de estas capas o dimensiones y mayor su sutileza. Según el grado de desarrollo del espíritu, o menor será el número de capas. Este conjunto de cuerpos espirituales con características propias, como veis, van una detrás de otra. Podemos citar unas cuantas, por ejemplo, el cuerpo casual, que aquí quedan registrados todos los pensamientos, acciones, sentimientos, deseos, sueños y anhelos. El cuerpo mental. Según André Louis, en este cuerpo guardamos todos los resultados de nuestra vida mental, durante todas las vidas terrenales y los tiempos de entrevida. Aquí almacenamos los ideales, los deseos elevados o no, los proyectos buenos o malos. Es el lugar donde los sueños y anhelos. Cuidemos nuestros pensamientos, porque ellos nos pueden elevar o nos pueden hundir. El cuerpo astral, cuerpo organizador, molde fundamental de la existencia humana, es el que subsiste después de la muerte física y modifica bajo el comando del pensamiento. Con este cuerpo astral podremos ir a lugares de luz o progreso, o de sombra o dolor, elevarnos o descender. Todo dependerá de nosotros, de nuestra actuación. Luego tenemos el cuerpo vital o doble etérico, está pegado al cuerpo físico y tiende a desaparecer con la muerte física. El que alcanza las células físicas para actuar sobre ellas. Las células del perispíritu se podrían conectar directamente con las células físicas y así intercambiar energía a favor de la vida, conversar entre ellas y se pasan información permanentemente. En este cuerpo astral, en los espíritus inferiores, es donde queda grabada la sensación de alimentarse de los restos energéticos de proteínas que algunos recién desencarnados aún contienen en su perispíritu. Ocurre porque aún están muy apegados a la vida terrenal y a sus sensaciones biológicas, y no aprendieron a olvidar este proceso alimenticio. La sensación de hambre quedó grabada en su perispíritu. El cuerpo físico, el cual todos ya más o menos conocemos. Y por último, la última capa que rodea todo, que es el aura, o resplandor que rodea el cuerpo físico. Diríamos que es la exteriorización del perispíritu con variedad de colores. El perispíritu está impregnado de las cualidades del pensamiento del espíritu y lo irradia alrededor del cuerpo, siendo visible para los videntes. El perispíritu, como materia quintasenciada, según los grandes investigadores de la ciencia espírita, nos hablan de los fluidos o energías que lo componen, como son el fluido cósmico universal, es el elemento primordial primitivo del perispíritu, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la innumerable variedad de los cuerpos de la naturaleza. De los fluidos del planeta que habitan, que es donde extraen toda su energía de ese planeta para ellos y transformando su perispíritu. De los fluidos derivados de su estado evolutivo. Del fluido vital o energía vital, que es la vibración de los cuerpos vivos. Todos los cuerpos vivos vibran con el fluido vital. El perispíritu, en su fluido vital, comunica el alma por medio de las corrientes magnéticas. Es el mismo en todos los seres orgánicos. Este se modifica según la especie. Este fluido vital forma parte del intermediario entre el espíritu y la materia. El fluido vital
le da movimiento y actividad a los órganos, desarrollando la vida. Sin la unión del fluido vital y la materia, el cuerpo estaría latente. Este fluido se renueva mediante la absorción y asimilación de las sustancias que lo componen. Sustancias que provienen pues, de la respiración, de la alimentación, de la luz solar y por el pensamiento a través del centro de fuerza coronal. Del fluido condensado, que constituye el perispíritu del envoltorio semimaterial, por trillones de cuerpos unicelulares menos densos, muy sensibles, que imprimen en sus complicadas piezas las actividades morales del espíritu, señalándolas en los órganos correspondientes cuando se procesan las futuras reencarnaciones. Formado desde los fluidos materiales que se unen al cerebro corporal, a los espirituales que se aproximan a la naturaleza del alma. Es una estructura electromagnética constituida por electrones y protones, iguales a los del cuerpo físico, pero en otra frecuencia de vibración. La materia grosera o cuerpo biológico, es decir, nuestro cuerpo físico, incesantemente renovada por la circulación del fluido vital, no es la parte estable y permanente del hombre, como todos ya sabemos, puesto que se dirige a aquel que asegura el mantenimiento de la estructura humana y de los rasgos de la fisonomía, y esto en todas las épocas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Viene a ser como un cañamazo o membrana, como un molde comprensible y expansible sobre el cual vienen a incorporarse las moléculas. Sabemos, pues, que el perispíritu está ligado estrechamente al cuerpo, prisionero en la oscuridad y en su densa tortura. No puede alejarse de él, sino en ciertos momentos y en condiciones particulares. Por ejemplo, pues cuando dormimos. Sus recuerdos permanecen en estado latente por causa de nuestra impotencia para ponerlos en acción. De ahí procede la debilidad de nuestra memoria, que no puede remontar las corrientes de nuestras existencias pasadas. De vuelta a la vida espiritual, el alma recobra la completa posesión de sí mismo. El perispíritu, en la mayoría de las veces, recobra la plenitud de sus percepciones. Desde este momento pueden obrar sobre los fluidos e impresionar los organismos y los cerebros de los seres humanos. Este es el secreto de las manifestaciones espirituales. Los desencarnados pueden ejercer una acción poderosa sobre su sujeto. Por su voluntad, las almas desencarnadas pueden dirigir corrientes magnéticas sobre los seres humanos, influir en sus órganos y comunicar por su mediación con los habitantes de la Tierra. Nos estamos refiriendo, pues, con la comunicación con los mediums, que son seres especialmente adaptados, adecuados por la delicadeza y sensibilidad de su sistema nervioso. No existe ningún hombre sobre el cual no tenga acción la influencia buena o mala de los espíritus. Participan con el pensamiento de nuestros trabajos, de nuestras alegrías y nuestras penas. Por eso, parientes y amigos o enemigos, todos subsisten y vuelven atraídos por el hábito y los recuerdos hacia los sitios y los hombres a quienes han conocido. Todos estos espíritus viven junto a nosotros en nuestro medio, influyen en nosotros, nos observan, nos inspiran y nos aconsejan a pesar nuestro. Y aún, en ciertos casos, nos atormentan y nos persiguen con su odio o venganza, como puede suceder en las obsesiones. Otra parte fluídica eléctrica que también posee el perispíritu. El fluido mental, análogo a la corriente eléctrica, posee el fenómeno de la inducción. A través de este proceso, un cuerpo que tenga propiedades electromagnéticas puede transmitirlas a otro cuerpo sin contacto visible. Por ello, en el reino de los poderes mentales, la inducción expresa el proceso idéntico, por cuanto la corriente mental es susceptible de reproducir sus propias peculiaridades en otra corriente mental que sintonice con ella.
Tanto en la electricidad como en el mentalismo, el fenómeno obedece a la conjugación de ondas mientras dura la sustentación del fluido energético. De manera que si una vibración impresiona un nervio sensitivo, este la transmite a los tálamos ópticos que la reflejan para el aparato sensorial, la suma de las percepciones de un organismo. Una vez llegue la vibración ahí, actúa sobre el fluido espiritual que rápidamente le da la información al espíritu. Las ondas del fluido perispiritual son las que transmiten las sensaciones al alma y recíprocamente la voluntad del alma se manifiesta a los órganos por ondas en sentido inverso a las primeras, que van desde la parte más depurada a la más material. En el cerebro de este cuerpo espiritual es donde se almacenan los conocimientos que se imprimen en él con las líneas fosforescentes, y sobre estas líneas se modela y se forma el cerebro del niño al encarnar. Así, al haber saber intelectual y moral del espíritu, lejos de perderse, se capitaliza y se aumenta con sus existencias. Esta es la causa de las actitudes extraordinarias que traen a nacer ciertos seres precoces de dotes especiales. Cuanto más purificada y ennoblecida moralmente es el alma, el perispíritu irradia más luz y las sensaciones se encaminan con más rapidez, haciéndose más diáfanas y brillantes. Debemos modificar nuestra alma, elevando nuestros sentimientos con la pureza de la vida, con los nobles comportamientos y las actividades encaminadas hacia el bien. Las pruebas y las penalidades soportadas con paciencia también nos ayudan. Se afinan cada vez más las moléculas perispirituales, produciendo una acción química, consumen las partículas groseras y solo dejan subsistir las más finas y sutiles. Fijaros qué proceso que hace. Por el contrario, los apetitos materiales, las bajas pasiones, los vulgares comportamientos influyen en el perispíritu, entorpeciéndole y haciéndole más oscuro y más denso. Aquí esta parte que es muy curiosa, porque si nos damos cuenta, si tenemos una vida desordenada, como dice, o malos pensamientos, contra mejor pensemos, lo que hacen es neutralizar la parte negativa, y entonces vamos a hacer esa parte para que podamos estar cada vez más cerca del Padre, que es lo que pretendemos. No dejemos de reconocer que el cuerpo humano es un delicado y complejo aparato cuyos acumuladores y sistemas conductores de la vida son dirigidos por la fuerza del perispíritu. Y esta, a su vez, es comandado por la voluntad, es decir, por la mente y la conciencia, o sea, por nuestro espíritu. Una de las conexiones más importantes que conecta el perispíritu con el cuerpo físico se realiza mediante un lado fluídico al que se le conoce como cordón de plata, que es un conjunto de ondas electrobiomagnéticas. Es una masa de filamentos de moléculas que vibran a una velocidad altísima. Al estar compuesta por partículas de todos los colores, su frecuencia tan alta hace que los colores parezcan mezclarse hasta producir un color único de tono plateado, de ahí su nombre. Existen muchos más puntos de conexión, canales energéticos de mayor o menor grado, sistema nervioso, sanguíneo, centro de fuerza, etc. Al ir a vivir a otra dimensión por la muerte del cuerpo material, el perispíritu tendrá que modificar toda su estructura, incluso el sistema digestivo, porque el cuerpo perispiritual necesita alimentos mucho más sutiles. Todo es cuestión de dimensiones de donde se vive, no hay otro misterio en ello. Propiedades del perispíritu. Múltiples son las propiedades del perispíritu. Entre ellas podemos destacar las más importantes: propiedad de unidad, propiedad de registro, materialización, es expansible, flexible, posee gradación, ponderabilidad, luminosidad, penetrabilidad, tangibilidad, visibilidad, sensibilidad global, sensibilidad magnética, invisible, hipersensible, organización, sustentación, instrumental, entre otras. Fijaros que estas son unas pocas solo,
las cualidades, o sea, las propiedades que tiene el perispíritu. Por eso es tan difícil comprenderlo y llegar al razonamiento de entenderlo, porque es bastante complejo. Propiedad y unidad. No hay espíritus iguales. El perispíritu siempre conserva su individualidad, que queda reflejada en su perispíritu. Y hay almas idénticas. Son el fruto de todo lo que conquistó en sus vidas evolutivas. Conforme van progresando, las almas crecen en armonización sin que se pierda su individualidad. Propiedad de registro. Es un archivo imperecedero. Él guarda en sus pliegues íntimos una serie de ondas vibratorias de todos los actos buenos o malos, deseos, pasiones, alegrías y de todos los acontecimientos y hechos. Hasta los pensamientos que hayamos tenido en nuestras innumerables etapas evolutivas están en él archivadas, todo nuestro pasado milenario, incluidas las etapas recorridas en los reinos inferiores de la naturaleza. Esto a mí de siempre me ha parecido una parte muy curiosa, o sea, que el perispíritu en su principio va archivando hasta cuando vamos pasando por esos reinos que hemos dicho antes, por el reino mineral, vegetal. Fijaros, cuando actuamos quedan hasta los más mínimos deseos y las mínimas sensaciones o pensamientos. Todo se fija y se graba en él, dejando huellas imborrables. La envoltura perispiritual es como un espejo donde se reflejan todas las imágenes fluídicas que vienen creadas por el pensamiento. Materialización y bicorporalidad. Puede ser parcial o total, totalmente tangible. Esto se da porque el cuerpo ectoplasmático toca el perispíritu con la sostiene. El perispíritu se puede desprender del envoltorio al que está unido durante su vida y materializarse hasta el punto de hacerse visible y actuar a distancia, y verse en dos sitios a la vez. Por eso decimos que es bicorporalidad. Se ven dos cuerpos, pero solo uno es permanente, el otro es temporal. El primero tiene la vida orgánica y el segundo la del alma. Al despertar, los dos cuerpos se reúnen y sigue su vida normal. Estos dos cuerpos, a pesar de la distancia que existe entre ellos, seguirán unidos por el cordón que mantiene su conexión, proporcionándoles la vida. Estos hechos no son muy comunes, no es una cosa que veamos a diario. Se trata, a los espíritus que lo hacen, se trata de espíritus con unos merecimientos y virtudes muy notables. Expansibilidad y flexibilidad. Por su naturaleza fluídica y semimaterial es expansible y flexible. Se adapta a la voluntad del espíritu que le puede dar la apariencia que desea. No tiene límites, por lo tanto no conoce fronteras. Puede alargarse o achicarse según la ocasión. Podríamos decir que es como un chicle, que se alarga y se mueve a voluntad, y más flexible que una caña de bambú. La expansión de nuestro perispíritu es aproximadamente, ¿no?, de unos 50 centímetros. Más hay mucha diferencia en cada perispíritu y en cada espíritu según la evolución que tenga. Irradiación. El espíritu irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera en la que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden oscilar para más o menos distancia. Esta irradiación puede llegar a muchos lugares a la vez. Podemos compararlo pues, con el Sol, que irradia su luz llegando a muchos sitios al mismo tiempo. En el área de la irradiación, energías en el alma siempre activas se expanden en determinada región que la limitan, sufriendo su natural influencia, más o menos amplia, de conformidad según el desarrollo y nivel intelectual y moral de ese espíritu. El perispíritu irradia su luz alrededor, iluminando y protegiendo. Es luminoso en seres de buena voluntad y opacos y oscuros en seres inferiores. Es un sello de identificación cuando llegamos al mundo espiritual. Se nos identificará por el brillo que irradiamos. O sea que no podemos ocultarnos.
Cuando nosotros desencarnemos, según la luz y radiación que llevamos, nos van a decir este espíritu es atrasado o este espíritu está más elevado. Ponderabilidad. Como hemos dicho anteriormente, una vez que desencarna el alma, tiene cierta densidad espiritual a causa de la materia que arrastra, otorgándole un peso específico. Podemos decir que se puede pesar, sería por eso ponderable. Como encarnado, difícilmente podríamos pesar tal estado. No hay ningún instrumento físico que sepamos hasta ahora que pueda hacerlo. Pero existe algún texto que nos dice que fue pesado un cuerpo vivo y al poco tiempo desencarnó y lo volvieron a pesar, y que entre uno y otro pues había una diferencia de 21 gramos. Pero bueno, esto no deja ser una hipótesis y una paradoja. Pero bueno, por saberlo tampoco nos causa mayores. Luminosidad. A menor densidad, el perispíritu desarrolla mayor luminosidad y por lo tanto a mayor intensidad de luz, más pureza del espíritu, siendo que las más pequeñas imperfecciones morales la acentúan y debilitan su brillo espontáneamente. Penetrabilidad significa que puede entrar en cualquier lugar cerrado. Por la naturaleza etérea del perispíritu puede atravesar la materia, como la luz atraviesa los cristales transparentes. Puede atravesar los metales, maderas, elementos duros, incluso en las profundidades de los océanos. Los interiores profundos de la Tierra, nada lo detiene. Durante las horas de sueño penetra en diferentes mundos de vida y en el mundo de los espíritus, a donde va a estudiar y aprender, y penetra cualquier dimensión de vida, siempre que sea autorizado. Esto nos está diciendo que tenemos que tener una autorización y un nivel adecuado para pasar a otros mundos, cuando estamos activos durante el sueño, más o menos. En niveles menos adelantados, los espíritus muchas veces no consiguen traspasar los obstáculos materiales, simplemente porque no saben que lo pueden hacer, lo ignoran, y la incertidumbre disminuye sus actitudes y consecuentemente su poder de acción. Tangibilidad. Se produce por una modificación de la materia, puede hacerse temporalmente tangible, por la unión de los fluidos de ciertas personas como los medios, es decir, ofrecer al tacto la resistencia de un cuerpo sólido. Esto se puede observar en las apariciones. Esos fluidos ectoplasmáticos son materia viva, que se halla en cualquier ser vivo capaz de asumir estados líquidos o sólidos. Son expulsados por los poros y los distintos orificios del cuerpo. Tienen un aspecto luminoso. Cuando un espíritu se hace tangible, estas presencias pueden tener funciones como tensión arterial, temperatura del cuerpo, respiración, etc. El ectoplasma es el gran elo entre las radiaciones del espíritu y del cuerpo somático. Este es el responsable por la elaboración de las células orgánicas y sus modulaciones activas por una reacción del campo perispiritual. También eso es curioso, ¿verdad? Invisible para unos y visible para otros. El perispíritu es usualmente invisible a los ojos físicos del hombre. Sí es visible para los espíritus que son afines a él. Para los espíritus superiores no hay obstáculos. Ellos ven y perciben todo de él, estén encarnados o desencarnados. Sobre todo su intimidad moral, que es la que los identifica. Medium videntes, que también lo pueden ver, que son los que consiguen verlos, la forma en que el espíritu se presenta. Sensibilidad magnética. El espíritu se hace susceptible a las influencias de las energías ambientales que le rodean, como la psicosfera, y es capaz de absorber, asimilar y transmitir la energía espiritual que capta o recibe. Sensibilidad global o general. Cuando está desencarnado, ve, escucha y siente con todo su cuerpo espiritual. Al contrario ocurre con el ser encarnado, que los hace por los sentidos físicos. La sensibilidad está más parcelada. Posee plasticidad y es maleable.
El perispíritu está dotado de plasticidad, se presenta moldeable conforme a las emanaciones mentales del espíritu. Es gracias a su plasticidad que el cuerpo perispiritual logra tener modificaciones, sus formas externas en consecuencia con la acción del psiquismo de la entidad espiritual. Se puede convertir en figuras dantescas, incluso irracionales, en hipatropía, licantropía, en trastornos que el espíritu se cree un lobo y se comporta como tal, o en cualquier otra expresión zoantropónica. Se creen y se comportan como animales, en los estados de la mente enferma, culpable, grotesca, liberada del cuerpo somático. En razón de esa peculiaridad, es sin duda que los espíritus nobles que poseen méritos reconocidos pueden mostrarse en el más allá. Esto, los espíritus ya elevados, con formas joviales o ancianas, exteriorizando varios aspectos de reencarnación próximas o distantes, metamorfoseándose según sus necesidades de trabajo o de sus lúcidos deseos. También posee densidad, el perispíritu es materia sutil, en su materia sutil presenta una cierta densidad. En los más evolucionados es más sutil, en los inferiores se aproxima más a la materia densa, lo que explica que como desencarnados conservan por mucho tiempo la ilusión de la vida terrestre. Tal densidad en la dimensión espiritual le otorga un peso específico propio, evitando que puedan desplazarse con facilidad. Es el archivo de las experiencias reencarnatorias. Las experiencias de todas nuestras reencarnaciones están archivadas en el perispíritu. Solo la información que capta el perispíritu en una sola existencia podría ocupar un área muy amplia de acumulación. Si no existiera el perispíritu, verdadero archivo donde se registran todas las impresiones, si fuera solo el sistema nervioso el lugar donde quedaran esas impresiones grabadas, cuando las sustancias que forman el tejido nervioso se renovase, se perdería todas estas instituciones. Siendo de organización sutil, sufre con los tóxicos ingeridos por el hombre encarnado. Su plasticidad es afectada por los desgastes del alcohol, de las drogas, de la nicotina y de las tentativas del suicidio. Las heridas o lesiones provocadas libremente en el cuerpo por voluntad propia son un atentado al cuerpo que repercute en el perispíritu. En futuras encarnaciones, estas lesiones repercutirán como enfermedades patológicas, enseñando al hombre que por el dolor, la obligación de valorizar la vida y el respeto a Dios. Estas sensaciones voluntarias del respeto graban en él los disturbios patológicos tales como la esquizofrenia, la epilepsia y el cáncer, y el mal de Hasse, por ejemplo, entre otros. Que en momentos propicios, la sintonía con microorganismos que se multiplican desordenadamente y toman asalto al cuerpo físico. Conclusión: si queremos purificar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y, en consecuencia, cambiar la constitución de nuestro perispíritu como viajeros de la eternidad. Estamos construyendo nuestro mañana, o sea, estamos construyendo nuestro perispíritu, el que tendremos cuando volvamos a reencarnar en nuestra próxima encarnación. Absorción. A través de la capacidad de absorción, el perispíritu consigue asimilar esencias materiales finas, fluídicas, que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones, como si el espíritu estuviese encerrado, según el entendimiento común de los espíritus. Absorben las esencias que le dan vitalidad y gozan de los placeres materiales. También es por esta propiedad que los espíritus obsesores logran absorber las energías vitales de sus víctimas por procesos de vampirismo o asimilación, en caso de vicios como bebidas, comidas tóxicas, etc. Cuando está desencarnado, el alimento que necesita es fluídico, absorbe los elementos sutiles que necesita para alimentarse, energías derivadas del agua y del aire, mezcladas con las de la naturaleza. Y no olvidemos del alimento principal del que se mantiene el perispíritu, que es el amor. El perispíritu desarrolla un tipo de antenas o trompas destinadas a la absorción o captación de energías. Esta es una de las modificaciones que sufre en el mundo espiritual.
Sus tejidos son muy porosos, como una esponja, y absorbe los elementos de otras dimensiones y de la suya propia. Podemos verificar estas características en nuestra propia experiencia. Cuando entramos en un lugar habitado por personas negativas o pesimistas, sentimos inmediatamente una sensación de incomodidad por las energías que estamos absorbiendo. Por el contrario, si sentimos tolerancia y paz, cuando nos encontramos con gente que desprende buenas sensaciones. La expansión del perispíritu permite la conexión de los campos biomagnéticos entre el espíritu y los medios. También tiene olor y temperatura. Así como ocurre en la Tierra, cada espíritu se caracteriza por una exhalación peculiar de su olor. El perispíritu muestra una temperatura propia, relacionada con el grado de evolución. O sea que según el grado de evolución del perispíritu, o sea, del espíritu, pues así será su temperatura y su olor. Tenemos un tiempo muy limitado, Miguel. Termina. Las funciones del perispíritu. Función de intermediario. Es intermediario entre el ser pensante y eterno, que es el espíritu y el cuerpo físico transitorio. Es decir, interconecta las moléculas espirituales con las moléculas materiales para realizar su gran misión. A través de él se realizan las imposiciones de la mente sobre la materia. Función individualizadora. Como entidad del alma, porque no hay un espíritu igual a otro, somos únicos, individuales y bien diferenciados. Igualmente, el perispíritu es único e individual, conserva su individualización durante la vida en la Tierra y después de la muerte. Función organizadora. Es el modelo organizador biológico estructurando el cuerpo físico, que es el configurador. El perispíritu organiza el huevo fecundado, la causa de la morfología y de las funciones del embrión. No se deben solo a la dotación genética de los padres, sino al perispíritu que tiende a plasmar sus caracteres de la última encarnación. Orienta el embrión hacia la diferenciación celular para formar cada órgano, característico de la especie humana, imprimiendo incluso la de la naturaleza patológica, debiendo sufrir mutilaciones y enfermedades genéticas, inhibiciones y dificultades orgánicas de carácter inevitable en función a la gran ley de la causa y efecto. Función sustentadora de la vida. El perispíritu es la matriz estructural de estabilidad del ser humano, porque las energías espirituales del fluido vital que están en él son las que le permiten que sigamos viviendo. Es decir, el perispíritu se impregna de energía vital que transfiere al cuerpo físico, conservándolo en la vida adulta, durante el tiempo necesario, insensible a las causas de desintegración y destrucción que afectan al vehículo físico. Asegura la estabilidad de la vida adulta en el medio de la continua renovación de las células, manteniendo su forma física interna como externa. Es el modelo invisible a través del cual las partículas orgánicas pasan y se suceden obedeciendo a líneas de fuerza, cuyo encuentro constituye este diseño, este plan inmutable. Es necesario para mantener la forma humana en medio de las constantes modificaciones y la renovación de los átomos. Función instrumental. El perispíritu es el elemento de conexión. El espíritu utiliza como instrumento para poder mostrarse. El perispíritu es el instrumento del alma en su interacción con los medios espirituales y físicos, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y cumplimiento de los fenómenos psicológicos y hasta cierto punto sobre los fenómenos fisiológicos y patológicos. El perispíritu no es el pensamiento del espíritu, pero sí su intermediario, impregnándose de sí mismo. Allí se proyecta y se refleja como un espejo donde toma cuerpo y se fotografía, creando imágenes fluídicas, ideoplastias, variables de acuerdo con la carga emocional, incluyendo en los centros de fuerza, en el sistema neuroendocrino y en el conjunto celular
Nuestra mente identifica nuestra real posición evolutiva. Función neurofisiológica o función del sistema nervioso. Es el órgano sensitivo del espíritu. Cuando las sensaciones vienen del exterior y el cuerpo recibe la impresión, el perispíritu la transmite y el espíritu la recibe. Cuando el acto se origina en el espíritu, este decide, el espíritu transmite y el cuerpo ejecuta. En los procesos patológicos se encuentra desarmonizado por nuestros actos pasados, con distorsiones y contenidos de miasmas que al ser vertidos en los tejidos físicos instauran la enfermedad física o psíquica. Debemos pensar que con nuestros actos estamos fabricando el perispíritu que tendremos en el futuro. Es el gran archivo de la memoria. En el perispíritu guardamos las experiencias vividas en los dos planos de la vida, en el terrenal y en el espiritual, a través de las múltiples reencarnaciones. Todo queda registrado hasta el último pensamiento emitido. Pruebas de esta gran acumulación de recuerdos vividos, muchos de los cuales dejaron profundas huellas psicológicas y emocionales. Son ejemplos los estudios realizados sobre la marca de nacimiento y sobre las diferentes personalidades que se presentan en un solo ser, desconcertando a la psicología tradicional. Es lógico admitir que si allí quedaron profundas huellas en un accidente, una muerte traumática o de un shock serio, estas señales pasan al molde que está dando forma al cuerpo biológico y se proyectan en el futuro. Perispíritu en el proceso reencarnatorio. Así, cuando en el momento de la reencarnación el espíritu es reenviado por necesidad evolutiva a los futuros padres, en el momento de la fecundación el gemeto masculino victorioso fue impulsado por la energía del perispíritu de reencarnación, que en aquel espermatozoide encontró los factores genéticos que necesita para la programática a la cual se debe someter. A partir de este momento, los códigos genéticos hereditarios, en consonancia con el contenido vibratorio de los registros perispirituales, van organizando el cuerpo que habitará en el espíritu. Es necesario comprender cómo las patologías, malformaciones genéticas, síndromes y varios otros cambios en la formación física del cuerpo tienen sus causas relacionadas con las marcas impresas en este perispíritu en jornadas pasadas, resultado de actos que marcaron y deformaron el perispíritu como resultado de acciones individuales equivocadas, que en este momento reflejan las patologías en este cuerpo físico. También quiero decir, que se me había apuntado, se me había olvidado ponerlo, que cuando el espíritu va a reencarnar, disminuye totalmente. O sea, no nos creamos que cuando el perispíritu está preparado para reencarnar, si tiene la forma de un adulto, puede reencarnar de esa manera. Él va achicándose hasta que llega a un estado en el que puede pasar al cuerpo físico. Participación del fenómeno mediúnico. Es muy importante al acercarse al encarnado con quien intenta comunicarse, tiene la capacidad de transmitirle sus pensamientos y sus energías al medium que lo recibe. Por su perispíritu puede captarlos. La comunicación es siempre mental, de mente a mente, con participación del perispíritu de ambos y obviamente con el contacto de los dos espíritus. Se compara la actividad mediúnica como un circuito eléctrico, donde hay un emisor, un receptor y un hilo conductor del mensaje o energía, representado por la mente y el perispíritu de ambos. Los dos perispíritus se acercan y bajo el comando de la mente o espíritu se mezclan en este intercambio de informaciones. A veces el medium se siente como un tipo de sensaciones que el espíritu le transmite porque él también las siente, como frío, hambre o otras informaciones también pasan de perispíritu a perispíritu.
Y por último, ¿desaparece en algún momento el perispíritu? Saber lo que nos dice. Es un tema del cual no se habla mucho, pero sí despierta mucha curiosidad y polémica. ¿Nos deshacemos de él en algún momento? Bueno, pues aquí hay opiniones diversas y vienen concretamente de personas serias. Voy a leer lo que he escrito y después podremos comentar algo. No hay una respuesta concreta porque no lo sabemos exactamente. Sí se sabe que se produce en estos perispíritus un cambio molecular de tal sensibilidad y pureza que van adquiriendo progresivamente, sufren una transformación de eliminación de materia que les convierte en una verdadera luz divina llena de amor y conciencia, cercana al amor de la divinidad. Se supone que va perdiendo los diferentes cuerpos perispirituales gradualmente, poco a poco, en la medida que se purifica el espíritu y ya no los necesita. Alejándose de las imperfecciones humanas y elevando la moral, base de toda evolución, podemos suponer que del perispíritu tienen que quedar algunos residuos perispirituales de los cuales se puede restituir ese perispíritu como lo hizo Jesús, que adoptó su perispíritu otra vez a la materia para poder cumplir su misión en la tierra. Pero también nos dice André Luiz en Evolución en dos mundos que el perispíritu, una vez que ya no lo necesita el espíritu porque no va a reencarnar, que vuelve otra vez de donde vino, al fluido cósmico universal. Aquí podemos pensar sobre un tema u otro. Si lo dice André Luiz puede ser, pero yo personalmente, voy a dar mi opinión, me atrevo a darla, a que me tiro más a que haya algún residuo perispiritual que quede, porque si se fuera al todo, que ya no es el perispíritu, si se tiene que reencarnar, ¿qué coge? ¿Otra vez otro espíritu? No sería el mismo, imagino yo. Luego voy a terminar y ya hablamos si tenéis un poquito eso. Si sabemos con exactitud que los espíritus puros no pierden su individualidad, por lo tanto no pueden funcionarse con el todo. No existe ocio en el mundo espiritual. Ellos siguen trabajando desde su lugar para el bien común, despertando conciencia para que cada vez estemos más cerca del Padre. Bueno, pues gracias. Podríamos dar opinión sobre el perispíritu, si verdaderamente vuelve al todo o no puede ser, ¿verdad? Es que yo no he leído ni Evolución en los mundos, pero es que yo estoy más a favor de que tenga que quedar algún residuo, aunque se haya ido quitando y eliminando las capas. Es la chispa de luz que existe. Exactamente, tiene que quedar ahí porque, como he dicho antes, cuando Jesús reencarnó, tuvo que coger otra vez su propia chispa para reencarnar. No podía coger otra, porque entonces ya no habría esa individualización y entonces confundirse con el todo, no podríamos coger otra vez el mismo perispíritu. Pues yo creo que Miguel ha dado también una opinión personal como yo. Teniendo, además, es una identificación porque en mundos superiores se conectan precisamente a través de la mente. Claro, pues solo... A ver, yo tengo una duda. En las acciones que nosotros realizamos Perdona, no te he oído. las acciones que nosotros realizamos cuando estamos acá afectan a nuestro perispíritu. Pero una vez desencarnados, ¿qué podemos hacer nosotros por aquellos espíritus que tienen ese tipo de heridas que han adquirido a lo largo de su vida? Nosotros no podemos hacer nada por los espíritus que tienen que modificar su estructura espiritual. Somos nosotros mismos los que tenemos que encargarnos de ellos, porque yo no puedo hacer por ti algo que tú debes realizar. Entonces el perispíritu se irá evolucionando y se irá quitando todas esas miasmas que tiene a través de sus existencias terrenales, o en el mundo espiritual también va trabajando. Es su propio camino, Es su propio camino, y es el mismo el que lo tiene que realizar. Una dudita pequeña. Con esta acabamos. A ver, en la parte física del perispíritu
es atacable desde fuera, es decir, en un accidente, el daño que le genera el perispíritu, ¿es un daño externo o es el dolor que a ti te causa? El perispíritu, como en su parte material, no se queda modificada, se queda modificada por el acto, pero físicamente no está formada para que esa estructura se deshaga, Vale, no sé cómo decirte, pero Sí, bien. Bueno, pregunta si para nutrir al perispíritu basta con el amor. La energía del amor que además. a ver, si pensamos que dentro del amor se encierra todo, claro, pues yo creo que sí. Porque dentro del amor hay una amplitud tan grande, es una expansión total de todo, entonces yo creo que el amor es el que nutre verdaderamente al espíritu, a la carne, a todo. Así que sigamos el camino del amor que se da.